Bueno, seguimos aquí en Las Reyes de tus Mañanas y nos encanta abordar diferentes temas y hoy vamos a hablar de la famosa inteligencia artificial, pero aplicada a la arquitectura, que ya se está dando en distintas universidades y es importante conocer qué significa estos avances y cómo podría cambiar la arquitectura en nuestro país. ¿Tú te imaginabas algo así? Oye, ¿sabes qué? Lo que a mí me da miedo siempre en la inteligencia artificial es que nos quite el camello. Ya está pasando. Nos están quitando el camello, señora inteligencia artificial. ¿Es señora o señor la inteligencia artificial? Yo creo que es señora. ¿Es señora? Bueno, señora, nos está quitando el trabajo. ¿Hasta dónde va a ser esto? Por favor. Bueno, hay que aprender a usarla y queremos ser un poco más detallistas ahora. El otro día hablábamos de la inteligencia artificial como tal. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus parámetros y a dónde va? Pero hoy, Carlita, queremos entenderla mejor. Vamos a hablar de la aplicación que se puede dar en cuanto a la arquitectura y por eso está con nosotros Adrián Beltrán, él es director de la carrera de arquitectura y vamos a ver cómo optimizar la inteligencia artificial en el campo laboral. Usted es de la UTE, ¿cierto? Sí. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos ya hablando un poquito fuera de cámara. Interesante. Y quería saber por qué nació esta idea de poner la inteligencia artificial ya dentro de lo que están haciendo en la UTE, en las carreras de arquitectura. ¿Qué visión tienen ustedes a futuro? Bueno, algo muy interesante dentro de esto es entender que es una herramienta que está revolucionando por completo la sociedad. Escuchábamos incluso que hablaba Larry Summers, el ex secretario de Tesoro de Estados Unidos, que nos decía que esto puede ser tan revolucionario como la rueda o el fuego. O sea, estamos hablando de un cambio completo de la percepción de la sociedad. Incluso la automatización, ¿qué pasa cuando la sociedad cambia, cuando se electrifica todo y empezamos a tener electricidad en todo? ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial forme parte de todos los artefactos o de todas las cosas que tenemos? Hay que tener un poco de miedo. No hay que tener miedo. O sea, sí, el miedo hay que tener un poquito. Digo, siempre un poco, ¿no? Siempre, y eso también es... Claro, que no, le es demos interesante suave. también el rechazo que tenemos como sociedad, como seres humanos, a las nuevas tecnologías. Vemos incluso, si vamos un poco más, muchísimo más atrás, veíamos que Sócrates nos decía, no escriban nada porque la comunicación funciona solo oral. Entonces, desde allá estamos viendo el rechazo que tenemos a la nueva tecnología. Y esto no tenemos idea de qué pasa y qué va a pasar. ¿Y por qué ustedes ahora se enfocaron en inteligencia artificial y hacia dónde vamos? ¿Cuál es su visión de futuro? Dentro de esto nosotros entendemos que es algo que está revolucionando y no podemos bajo ninguna circunstancia dentro del carácter y el espíritu que tenemos como universidad, que tenemos que ir evolucionando con la sociedad, es algo que está ahí y no podemos rechazarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es apropiarnos, entenderla y utilizarla como una herramienta. Ahora, precisamente de eso queremos que nos cuentes, porque en este momento estamos viendo algunas de las realidades hechas en inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a esas, no sé, a esto que estamos viendo en este momento, a ese desarrollo? Bueno, eso es interesante también, todas las imágenes que van a ver, todas las he desarrollado yo mismo. Entonces, esto es interesante. Sí, son mías. Es interesante cómo trabajamos esto, por ejemplo, es una de las ramas de la inteligencia artificial. La transformación de texto a imagen. Entonces es interesante saber qué criterios le pongo, y criterios me refiero a criterios del entorno que quiero generar, del material que quiero representar en el espacio. Es súper importante para que inteligencia artificial cumpla lo que tú quieres, saber qué comandos utilizar, qué palabras utilizar. ¿Ustedes es lo que están inculcando en sus alumnos? ¿Cómo hacerlo? Sí, es parte de la capacitación que trabajamos, es utilizar palabras que no se limiten un poco al objeto, sino que vayan un poco más hacia la parte conceptual de la arquitectura. ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo? ¿Cómo hiciste esto, por ejemplo? ¿Qué escribiste para que salga eso? Bueno, en este caso estamos hablando primero del entorno donde está ubicando. Entonces, en ese caso se trataba de entender el entorno de una playa, donde los criterios se hablaban de grados de intimidad, de espacio público, pero ¿cómo comenzarías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo si tú tendrías ahorita, ¿cómo comenzarías el texto? Señor inteligencia artificial. Eso queremos entenderlo acá, esa parte. Bueno, esta inteligencia artificial relacionada directamente con el bot de Midjourney, que es el que maneja la inteligencia artificial, empieza siempre con un comando que es el /imagine. Y ahí empiezas a poner todos los... Para la imagen, /imagine y ya se genera un prompt para que empieces a poner las palabras clave. ¿Solo pones palabras o tienes que poner oraciones? No, en este caso es diferente al ChatGPT. El ChatGPT sí tienes que decirle qué es lo que quisieras, como que estuvieras hablando y te entiende esa coherencia humana. Piensa cómo, exacto. Ese es el ChatGPT. Transforma tus palabras en imágenes. Entonces, mientras más claras sean las palabras, menos sea el diálogo, es mucho más claro. Por ejemplo, hombre horizonte, sentado
No sé cómo podría esto. Sí, y en ese por ejemplo, lo más interesante es también tener criterios de qué referentes arquitectónicos me gustaría tomar para generar este espacio. Entonces empiezo a poner criterios atmosféricos de Zumthor, criterios espaciales de Campo Baeza, que son referentes arquitectónicos importantes, y el criterio espacial es una persona en un espacio público rodeado de este espacio arquitectónico diseñado por estos arquitectos. Tenemos ya preguntas de la gente, si ustedes quieren preguntar al respecto, ya saben, nuestro WhatsApp está abierto y dice, buenos días, una pregunta, ¿la inteligencia artificial puede llegar a ayudar a diseñar una casa? Puede ayudarnos, y eso es parte importante de lo que estamos haciendo. Puede ayudarnos a llegar a este proceso de diseño, pero no puede reemplazar completamente al arquitecto. Hablaba fuera de cámara y yo te preguntaba qué pasa con el análisis de datos, qué pasa con los cálculos, porque creo que esa es una de las partes fundamentales de la arquitectura, que tiene que tener coherencia entre lo que yo estoy diseñando, más las matemáticas y los cálculos que tiene cada una de las referencias, para que la casa no se caiga. Literal. Y eso es interesante porque entendemos que esto es una herramienta que está en proceso de evolución. Entonces, con las herramientas que tenemos ahora, sería imposible construir una casa. Ahorita es imposible porque no hace todo. Pero con la visión a futuro, sí es posible que todas estas cosas se optimicen. O sea, el cálculo estructural, la posibilidad de la distribución espacial, la distribución de espacio, la generación de las mismas imágenes. O sea, cuando todas estas herramientas que están en proceso de evolución ya lleguen a algo mucho más palpable, podríamos llegar a algo mucho más en este momento, el día de mañana, ya está, o el día de hoy, está quitando espacios laborales a personas que trabajan relacionados a la arquitectura y además podría, si es que no lo hace todavía, podría hacerlo en un futuro cercano. Justo estaba viendo una entrevista de Oppenheimer que hablaba con un futurólogo que nos decía sobre inteligencia artificial y nos decía que actualmente no podría quitarte el trabajo. Con las herramientas que hay hoy no podría. En este momento no. En este momento no. Y que incluso que la visión a futuro es que en unos 5 años se genere más trabajo todavía de las personas que están encargándose de esto. Pero de aquí una visión de 10 o 20, sí podríamos empezar a reducir la parte manual. Y ahí es donde empezaría a reducir su poco trabajo. Los comandos de lo que tú quieres lo tiene que dar un ser humano. Sí, exactamente. Exactamente, entonces ahí nos pueden reemplazar. Aquí tenemos 2 preguntitas. Gracias por escribir. Nos dice, buenos días. ¿La inteligencia artificial va a llegar a reemplazar el trabajo de los arquitectos al diseñar espacios? Ese es por un lado, que ya lo preguntó ahorita Arturito. Y el otro dice, ¿la inteligencia artificial puede tener errores al generar planos arquitectónicos de casas? ¿Qué pasa con los errores? Sí, por supuesto. Todavía existen errores. No podría llegar a reemplazar todavía. Hay cosas que no considera completamente la inteligencia artificial. Considera datos, pero no considera el todo. Hay elementos intangibles como la parte cultural, el entorno, donde ingresa la luz. Hay cosas que son primordiales de la arquitectura que tienen que ser considerados por la persona que está proyectando la vivienda o el espacio. Ahora, tú eres experto en arquitectura y nos hablas mucho por ahí, pero me gustaría, a partir de tu conocimiento, que un poco nos puedes decir respecto al resto de oficios o de profesiones en donde la inteligencia artificial se está inmiscuyendo. Digo, en casi todos. Nosotros como animadores, te digo, en otros países nos están quitando el trabajo. La inteligencia artificial no le sale arrugas, no le sale nada. Presentadores de televisión a los que no se les paga, solamente hacen se cansan. Claro, no se cansan, puede estar todo el día ahí. Digo, nada nos va, digo, Carlita, también lo pienso a veces, nada va a reemplazar, creo yo, quién sabe, pasado mañana, va a reemplazar el calor que nosotros podemos transmitir a través de nuestra mirada como presentadores. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, ¿cómo ves tú que puede inmiscuirse o cómo puede relacionarse la inteligencia artificial con nosotros? Y eso es interesante. Carlita. Lo que nos está quitando es la carga de elementos automáticos, de actividades automáticas y mecánicas, ¿no? Entonces ahí a nosotros nos empieza a empujar como seres humanos, de esta parte resiliente del ser humano, de adaptarme a los nuevos cambios y a desarrollar esa parte humana, desarrollar la parte creativa. ¿Qué puedo aportar? Me quitaron la parte mecánica, que es lo que me enfocaba. Puedo adaptarme, eso es parte del ser humano, adaptarse a las nuevas realidades. Entonces me puede quitar ciertas tareas, pero no me va a reemplazar completamente. Y ahí viene mi parte de resiliencia. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con ese tiempo que tenía dedicado sobre todo a las actividades mecánicas? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a aportar ahora en mi trabajo? ¿Cómo lo están asumiendo los alumnos en la UTE? ¿Cómo ven este salto de utilizar inteligencia artificial? Comenzar a utilizar inteligencia artificial, porque falta que avance para tener ya planos y poder construir una casa, hacer cosas solo en base a inteligencia artificial. ¿Ustedes van a ir avanzando como va avanzando la inteligencia artificial? ¿Cuál es el fin? ¿El que los alumnos ya no hagan la parte operativa y aprendan a ser los creadores? Sí, y eso es muy interesante porque en realidad estamos tratando de guiarles hacia eso, a entender la tecnología
tecnología, optimizar tiempos y dedicarle un poco más al pensar, al entenderle al ser humano, hacia quién me estoy proyectando, entender el sitio donde estoy, entendiendo el entorno en el que me estoy proyectando. Saber más allá de solo el plano. Exacto, quitarnos la parte mecánica, optimizar el tiempo, hacerlo mucho más rápido y dedicarle más tiempo a eso de pensar. Habrá que pensar un poco más. Y habrá que Ese pensar es el tema. Y cuando el ser humano se pone a pensar es cuando damos el inmenso salto generalmente en la humanidad. Nos ha pasado. Y de hecho, ¿sabes, Carlita, cuándo empiezan a pasar estas cosas? Coincidencialmente cuando hay pandemias. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos se sientan a pensar, no puedes salir. Entonces claro, piensas, no te piensas, cae todo encima, y piensas, así el día y mira, a día. no es una coincidencia que esto esté pasando post pandemia, cuando el ser humano se sentó a pensar, no había mucho más que hacer que sentarse a pensar. Y mira lo que pasa. Y ahora toca sacar la esencia como seres humanos. Exactamente. Exactamente, eso nos va a ser importantísimo. Bueno, tenemos una pregunta más antes de irnos despidiendo. A propósito, muchísimas gracias. Muy clarito entendí, mucho mejor. Dice, buenos días, la AI o Artificial Intelligence en este caso, puede tener errores al generar planos. A eso ya contestaste. Buenos días, soy fanático de sus programas porque hablan de cosas muy interesantes. Saludos a todos. Mi opinión es que el cerebro humano no es reemplazable, aunque sí ayuda mucho este tipo de tecnología. Me gustaría una conclusión al respecto, desde tu punto de vista como docente, como una persona que está inmiscuida en este paso tan grande que está dando la humanidad, como lo habíamos dicho, la electrificación, el teléfono, ahora viene la inteligencia artificial. El Internet. El Internet. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, en este sentido yo siento que tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas y adaptarnos a esto y sacarle provecho. Sacarle provecho y entender que es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a facilitar nuestro día a día, a facilitar las partes automáticas, las partes mecánicas y empezar a pensar en qué más podemos aportar como seres humanos. Como mencionaba, no nos pueden reemplazar, no puede reemplazar el cerebro, no puede reemplazar la parte, como mencionaba Arturo, del calor humano. La locura del humano. Exacto, todas esas cosas no nos pueden reemplazar. Entonces es aceptar esta herramienta, aceptar esa ayuda y ver qué más puedo hacer con eso. Muchísimas gracias. Oye, Adrián. Solo la última. Dele, hágale. ¿Tú crees que la inteligencia artificial se pueda volver en nuestra contra alguna vez? Y eso es interesante porque siempre tengo como... tengo miedo de Terminator. ¿Cachas? Tengo miedo de Terminator. Es cómo está programada la inteligencia artificial y es que la inteligencia artificial genera datos, copila datos, pero no tiene ambición. Y esa ambición... Yo ahí sí no creo. Porque Podría yo sé, tenerla. que hubo 2 robots que les pusieron inteligencia artificial y empezaron a comunicarse con un idioma que no entendíamos y tuvieron que ponerles off. Porque no había una comprensión, pero la inteligencia artificial, como estamos trabajando con las herramientas actualmente, está cortado, no tiene esa ambición de que voy a ser mejor que el otro. Ahora. Por ahora. Tranquilos, por ahora. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a Adrián Beltrán, él es director de la carrera de arquitectura y nos ha contado cómo optimizar la inteligencia artificial en el campo laboral de la arquitectura. Muy interesante. Chévere, Adrián. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Tú sabías qué? Y nosotros seguimos con más temas acá.